Hola a todos y bienvenidos a esta primera edición del programa educativo Perspectivas 360 High Volume HDF. El objetivo de este programa educativo es contribuir con el conocimiento científico en el mundo de la hemodiálisis. Sobre todo vamos a centrarnos en la hemodiafiltración de alto volumen, pero para llegar a esta terapia hay un camino previo que tenemos que recorrer y justo hoy vamos a poder hablar de esas bases de la hemodiálisis y de las terapias hasta llegar a la hemodiafiltración de alto volumen. Para ello tengo el gusto y el honor de contar con la doctora Laura Solá. Laura Solá nos acompaña desde Uruguay. Ella es una maravillosa nefróloga que también es epidemióloga, es directora médica del Centro CASMU, del que también nos compartirá en otra ocasión su experiencia. Es un referente internacional, es académica, docente, investigadora, miembro del comité de ejecutivo, por ejemplo, de CADIGO hasta 2022, miembro del comité de la Sociedad Internacional aquí en Latinoamérica, coordinadora del comité de guías de la Sociedad Latinoamérica de Nefrología e Hipertensión. O sea, tiene un bagaje y una experiencia científica tremenda, entonces es un gusto y un honor que pueda compartirnos todo su conocimiento el día de hoy. Bienvenida, doctora Solá, bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y, por favor, la audiencia es toda tuya. Bueno, muchas gracias, Ana. El gusto es mío de compartir esta actividad formativa y, como no podía ser de otra forma, hablando un poquito de historia. Nos vamos a referir entonces a la historia de la hemodiálisis, para lo cual agradezco mucho que me hayas, Ana, seleccionado para este tema, no sé por qué será. No es por nada, no es por nada. Y vamos a transitar algo de la historia entonces de las membranas, del reuso, de los avances hasta llegar a las membranas de alto flujo y por qué es necesario su uso y qué se requiere para ello. Perfecto. Comencemos entonces con algo de historia, que casi toda la he visto, pero no esto. No llegué a conocer al doctor Kolff, nacido en los Países Bajos, y que fue el responsable de tener el primer tratamiento exitoso en las fines de la Segunda Guerra Mundial en un paciente con insuficiencia renal aguda, con lo que era el riñón artificial o riñón en tambor rotatorio que él había inventado. Este riñón tenía unas fibras de celulosa, unos tubos de celulosa enroscados en forma de tambor por donde pasaba la sangre en un tratamiento que era no muy compatible para el paciente.
el doctor Kolff emigró a Estados Unidos y participó de gran parte de la evolución de los riñones artificiales, entre ellos el Travenol, que este sí lo conocimos. Este fue el primer riñón que se utilizó en el centro, en el hospital público, por ejemplo, en el Hospital Maciel de Uruguay y en el centro universitario. Estos riñones artificiales tenían una gran cuba que permitía colocar 120 litros de agua, y esto lo cuento para aquellos que no lo vivieron, que seguramente son la mayoría de los que estén en la audiencia, una cuba donde se depositaban 120 litros de agua, los 5 litros del dializado, y por lo menos en Uruguay se utilizaba un remo de madera como el de navegar para mezclar este baño. Y con muy poca estructura, un calentador y una bomba que lo hacía subir a otra cuba más pequeña, era que se realizaba la diálisis. En esta cuba pequeña estaba inmersa placas paralelas, eran entonces una gran placa de gran tamaño por el medio de la cual ingresaba el líquido de diálisis para producirse el intercambio y luego era removido. Imagínense estos tratamientos con ningún tipo de monitor de control, ni de flujo, ni de presión venosa, ni de conductividad. Todo era muy artesanal. Afortunadamente esto fue evolucionando a monitores de diálisis de paso único, donde no había recirculación de baño, por lo tanto había una producción continua del baño de diálisis que se usaba de inmediato, y esto estaba conectado a toda una red, a diferencia de antes, a una red de agua tratada, ya sea con resinas de intercambio o posteriormente con ósmosis. Y afortunadamente también eso llevó después a los riñones actuales, en los cuales al ingreso al equipo, el sistema cuenta con un calentador, un desgasificador, la toma de los concentrados, ya sea único inicialmente acetato o ácido y bicarbonato, haciendo la mezcla automáticamente, y esta mezcla con el agua es enviada al filtro que en los monitores diseñados para baño ultrapuro o hemodiafiltración cuentan con un segundo filtro para asegurar la existencia de agua de calidad adecuada. Esta evolución de los equipos se debió acompañar de evolución de las membranas. En los años 50 y 70, por suerte pasamos de esas grandes membranas de placas paralelas a lo que era una fibra hueca. También seguía siendo una fibra hueca celulósica o de cuprofán, que se utilizó al menos en gran parte de Latinoamérica por 10, 15, 20 años. Estas fibras huecas tenían pequeñas fibras, miles de pequeñas fibras de un diámetro interno entre 180 y 200 micras y un espesor de pared de 30 a 40, lo que determinaba que la superficie de intercambio entre el dializado y la sangre iba a ser de 1 a 2.5 metros cuadrados. Pero estas fibras de cuprofán producían efectos en el paciente debido a la interacción con la sangre. Y estos efectos se conocían como bioincompatibilidad de la membrana, generando reacciones diversas. Por un lado estaba la respuesta inflamatoria que producía leucopenia e hipoxemia, sobre todo en el inicio de la diálisis, por activación del complemento. Las más graves eran las reacciones anafilactoides o reacciones al primer uso, que probablemente muchos hayan visto, con hipotensión, rash,
y que podía llegar a una reacción anafiláctica, que eran más evidentes en pacientes que estaban tomando inhibidores de la enzima de conversión. Y estas fibras de cuprofan favorecían el acúmulo de beta-2 microglobulina y la generación de lo que se llamaba la amiloidosis del dializado. Junto con el advenimiento de estas fibras surgieron otros conocimientos. En el año 85, Gochi y Sargent elaboraron la teoría, el conocimiento de la dosis de diálisis o KTB, que era el clearance del dializador, el tiempo de la diálisis y el volumen de agua corporal del paciente, que eran necesarios para llegar a una adecuada dosis de diálisis, estimándola entre 0,9 y 1 inicialmente. Como les referí hace unos minutos, el baño inicialmente era de acetato. Este baño el acetato era el buffer que se utilizaba para tratar la acidosis. Este acetato debía de transformarse en bicarbonato por el metabolismo muscular o hepático, y cuando era sobrepasado la capacidad de metabolización, producía síntomas por sí mismo, favorecía la aparición de episodios hipotensivos, de náuseas, hipoxemia, y además se asociaba a una corrección incompleta de acidosis. Por lo tanto, se empezó a utilizar el bicarbonato como buffer de diálisis, que permitía obtener mayores dosis de diálisis o eventualmente acortar el tratamiento, pero requería de usar compartimientos por separado del dializado ácido y el dializado con bicarbonato. El conocimiento de otras toxinas urémicas y no solo la urea, la cual hacía referencia a la dosis de diálisis de Gochi Sargent, también data de esa época. Eran conocidas, pero las fibras existentes en ese momento no permitían su depuración. Y cada vez más se vio esta amiloidosis relacionada a la beta-2 microglobulina, que se observaba por depósitos de amiloide en distintas zonas, sobre todo en articulaciones, y que determinaba una artropatía amiloidea, como podía ser generando síntomas como síndrome de túnel carpiano en pacientes que estaban en diálisis por largo tiempo. Entonces, era evidente de que sí se habían logrado algunos avances, pero los resultados no eran aún todo lo buenos que deberían. La eficiencia del tratamiento de sustitución era limitado. Estaba asociada a una mortalidad muy elevada y una percepción por parte del paciente de una calidad de vida mala fuera de diálisis y con una tolerancia mala de la diálisis. Esto generaba una alta morbilidad y costos sanitarios que eran altos para los resultados además que se obtenían. Por lo tanto, en esta década del 80 se vio que se necesitaba innovar y llegar a otros avances, tanto en las fibras como en otros elementos que permitieran mejorar la calidad de la diálisis, como la ultrafiltración controlada y mejorar la calidad del líquido de diálisis. Entonces, Laura, nos queda claro que hubo una evolución tecnológica desde esas cubas. Bueno, primero con la diálisis, los pacientes ya no se nos morían con enfermedad renal, que eso primero fue un avance, y luego un avance, siempre mis mayores hacían bromas como que probaban el líquido de diálisis, porque estaba ahí, era como una olla gigante. Hemos evolucionado muchísimo, pero es verdad que teníamos un punto y en los años 80 se focaliza en las membranas, y hay un cambio, una evolución en el tipo de dializadores. ¿Qué nos puedes contar? Ábrenos, danos luz, que lo conociste. Qué mala que eres, Antes de hablar de las membranas, recordemos estas membranas, ¿qué es lo que hacen? Estas membranas separan la sangre del dializado
y permiten un intercambio de solutos y solvente a través de esta membrana, por dos mecanismos. El primero es de difusión, en lo cual, por diferencia de concentración desde la sangre, pasa por lo que son, aún en pequeños poros, las sustancias de bajo peso molecular al dializado. Hay otro mecanismo que depende de otra, que es la convección, que depende de otra fuerza, que es la fuerza de hidrostática. La tasa de ultrafiltración entonces va a depender de la presión hidrostática y junto con el líquido que pasa a través de los poros, que pueden eventualmente ser de mayor tamaño, permite el pasaje de solutos acompañando a este líquido que pasa. Estos conceptos son importantes para entender qué es lo que va a pasar en las membranas. Dijimos, las membranas sodializadores son membranas semipermeables que restringen la eliminación de los solutos, sobre todo por su tamaño, pero como vamos a ver, por múltiples otras cosas. Las moléculas chicas pasan rápido por difusión, por diferencia de concentración. Cuando aumenta el tamaño de los poros, esto permite el pasaje entonces de solutos de un tamaño algo mayor, como las moléculas medias, pero debe estar restringido a algunas moléculas que no queremos que pasen, albúminas y proteínas. Entonces veamos la primer clasificación de las membranas, que es según su material. Y ahí tenemos varios tipos de membranas. Las celulósicas, de las cuales ya nos hemos referido. Las siguientes que aparecieron en el tiempo eran de una celulosa modificada, semisintética, de forma de permitir una mayor biocompatibilidad, hasta finalmente obtenerse membranas totalmente sintéticas, de las cuales habían varios tipos: poliacrilonitrilo, polisulfona, polietersulfona, poliametacrilato, que surgieron o llegaron, por lo menos a esta parte del continente, a inicios de los 90. Estas membranas, además, podían diferenciarse según su permeabilidad hidráulica. Y ahí podemos diferenciarlas en membranas de alto y bajo flujo. Las membranas iniciales celulósicas eran de baja permeabilidad hidráulica y permitían el clearance solamente de las moléculas pequeñas, como la urea. Las membranas celulósicas modificadas permitían un clearance de solutos, si bien eran restringidos, pero con una mayor permeabilidad hidráulica. Y el flujo definido por el clearance de beta-2 microglobulina es otra de las características que delimitan el flujo, que definen el flujo. Las permitía diferenciar en aquellas de bajo flujo, cuando era menor de 10 mililitros por minuto, o de alto flujo mayor de 20 mililitros por minuto. Ahondemos un poco más en esta caracterización de la permeabilidad hidráulica. La eliminación de líquido, esto era muy importante. Inicialmente pensemos por un momento en lo que eran esos equipos que no tenían posibilidad de contrarrestar las fuerzas de presión venosa nomás que se ejercía al retorno de la sangre. Y eso de por sí determinaba una fuerza hidráulica que obligaba a la eliminación de líquido durante la diálisis. Y esta eliminación de líquido iba a depender de la permeabilidad hidráulica de la membrana. La combinación de una mayor permeabilidad hidráulica y poros de mayor tamaño, eso sabemos que aumenta la depuración convectiva, ya que los solutos, como dijimos,
se mueven a través de la membrana junto con el movimiento de agua. La permeabilidad hidráulica, conocida como coeficiente de ultrafiltración, va a determinar el movimiento de agua a través de la membrana y va a ser de baja permeabilidad si es menor de 10 mililitros por minuto. Otra característica de las membranas y que hace al intercambio es comparar la eficiencia de la depuración de urea en el dializador. Y para ello se introdujo el concepto del coeficiente de área de transferencia de masa. El coeficiente de transferencia de masa está compuesto, por un lado, por las características propias de la membrana y por el área de superficie para la depuración. Y esto determina la depuración máxima teórica posible de urea, y eso es una característica que cuando vemos un dializador, entre sus características, siempre nos lo informan en los prospectos. Y ahí podríamos tener una depuración baja, moderada o alta, determinando una menor o mayor eficiencia. O sea, los dializadores se pueden clasificar según la composición química de la membrana, que va a dar la biocompatibilidad, en 3 tipos de membranas que dijimos: celulosa, celulosa modificada y sintética. A modo de repaso también, la remoción de solutos va a determinar que sean de baja o alta eficiencia según la remoción de solutos pequeños, o de bajo o alto flujo según la remoción de solutos mayores como beta-2 microglobulina, pero también está esta misma definición para el transporte hidráulico. Repasando nuevamente, entonces hemos visto cómo pasamos de placas paralelas celulósicas a fibra hueca, todas de bajo flujo y de baja permeabilidad hidráulica, con el tiempo a celulosas modificadas, hasta llegar finalmente a las fibras sintéticas de alto flujo, de alta eficiencia, de alta permeabilidad hidráulica. ¿Y por qué es tan importante estas características de las membranas? Porque según ello va a haber una técnica diferente que podemos hacer. En la hemodiálisis de bajo flujo, con membranas de baja permeabilidad, vamos a tener fundamentalmente una transferencia basada en la difusión. En la difusión, y que va a ser fundamentalmente de moléculas pequeñas. La hemodiálisis de alto flujo, el mayor componente sigue siendo la difusión, pero empieza a agregar un componente convectivo y una mayor depuración de beta-2 microglobulina, pero que no llega a ser tan importante como en la hemodiafiltración, en la cual el mayor componente va a ser la convección, con una gran eliminación de beta-2 microglobulina, pero también con un componente difusivo. Hasta ahora, Laura, hemos visto como las clasificaciones clásicas de las membranas y los dializadores, pero la tecnología avanza, se hace cada vez más compleja, y es verdad que la clasificación ahora es distinta, es más multidimensional, ¿cierto? Vemos más características de las membranas en conjunto. Sí, esta clasificación Ronco se encargó de hacerla más compleja, agregando nuevas cosas o nuevos conceptos. Algunos ya los hemos transitado: la composición química y la estructura físico-química, la interacción con el agua. Hay membranas hidrofílicas, o sea, con afinidad por el agua, y otros hidrofóbicas. En ello tiene mucho que ver la carga eléctrica y el potencial Z.
Hablamos ya de la biocompatibilidad de las membranas y las reacciones que se generan por el contacto entre la sangre y la membrana, la modificación de las superficies, la conductancia hidráulica, o sea, el coeficiente de ultrafiltración, que vamos a ahondar un poquito más todavía en eso, el coeficiente de difusión y parámetros de eliminación convectiva. O sea, acá se resume lo dicho anteriormente más algunos conceptos que clarifica el doctor Ronco. El potencial Z es el potencial eléctrico de la interfaz sangre-membrana debido a las cargas negativas existentes en la superficie de la membrana. Esto va a favorecer, por ejemplo, que la albúmina sea rechazada y no pase. Influyen las interacciones moleculares de la sangre que fluye a través de la fibra y puede, como dijimos, facilitar o interferir el pasaje y la absorción de sustancias. Y también participa en la biocompatibilidad de la membrana. El concepto de coeficiente de ultrafiltración es importante, quizás no tanto ahora para el manejo de una hemodiálisis común como lo era hace algunos años. Sabemos que la ultrafiltración es debido al gradiente transmembrana y este gradiente transmembrana es la suma algebraica de fuerzas opuestas. Una presión hidráulica o hidrostática que tiende a empujar líquido de la sangre al dializador y una fuerza osmótica contraria que tiende a retener el líquido dentro de la sangre. El coeficiente de permeabilidad entonces es la relación de esa tasa de ultrafiltración en mililitros por hora con la presión de transmembrana. A las fibras iniciales de Cuprofan, esto era entre 5 y 8, pero para la mayoría de las fibras era más cercano a 5. Y esto era un dato muy importante en ese momento, como vamos a ejemplificar. Las membranas sintéticas tienen un coeficiente de ultrafiltración de 30 o más y estas son de alto flujo. Afortunadamente, en la época de la fibra, teníamos fibras de bajo flujo en ese momento, cuando teníamos equipos que no eran capaces de contener el ultrafiltrado. No podían controlar la cantidad de líquido que se ultrafiltraba. Y un ejemplo clásico, y era cómo se calculaba cuánto queríamos que perdiera un paciente, o si teníamos que incluso aportarle suero si no queríamos que perdiera peso. Si había una presión de transmembrana de 100, que era habitual solo por la presión venosa al retorno del paciente, en una fibra con un CUF de 5, eso iba a determinar una pérdida de 5 mililitros de agua por hora por milímetro, o sea, para 100 milímetros de mercurio, eso era una pérdida de medio litro por hora, o sea, de 2 litros en un procedimiento. Y esto, en nuestra audiencia seguramente habrán algunas enfermeras experientes, no viejas, que van a haber utilizado frecuentemente este manejo para saber qué es lo que había que hacer con los pacientes en las épocas en las cuales no teníamos ultrafiltración controlada. Los sistemas de clasificación reciente entonces incorporan varios parámetros para su definición. Y Ward definió las membranas de alto flujo en una combinación de conceptos de permeabilidad de agua, a la cual hemos hecho referencia en forma extensiva, de eliminación de beta-2 microglobulina y parámetros de lo que no queremos depurar, que es la albúmina. Entonces, hablamos de alto flujo con una permeabilidad de agua entre 20 y 40 mililitros por hora, con un coeficiente de tamizado de beta-2 entre 0,7 y 8 y una pérdida de albúmina por procedimiento de menos de 0,5. Otro
parámetro importante es el coeficiente de difusión, que ya hemos dicho que es el principal transporte de los solutos pequeños a través de la membrana. La resistencia a este transporte va a estar dado por la suma de la resistencia de la membrana, el dializado y la sangre, y es inverso a un coeficiente de difusión. El área o superficie de membrana va a ser un componente importante para saber cuánta difusión va a haber. Y para la eliminación convectiva de solutos, el coeficiente de tamizado, el corte de peso molecular y la retención de peso molecular, tenemos una característica más de las membranas, que es la curva del coeficiente de tamizado para los solutos de diferente peso molecular. El valor de un coeficiente de tamizado para una combinación particular de soluto-membrana se va a calcular mediante la relación entre la concentración del soluto en el ultrafiltrado y la del agua plasmática en ausencia de gradiente de difusión. Y la curva de tamizado para los distintos pesos moleculares va a depender principalmente de la distribución del tamaño del poro. O sea, una nueva característica de la membrana, el tamaño del poro, va a determinar no solo las características del material, sino el tamaño del poro, la posibilidad de eliminación convectiva de solutos. Antes, Laura, de avanzar ahí, que empecemos con el aumento de ese poro y esa mayor eliminación convectiva, el inicio de las membranas, el inicio de los dializadores lleva a que no sean las membranas más biocompatibles y en un momento dado esos dializadores no solo se usan una sola vez. Con un racional en su momento, que puede que en su momento generase el reuso de esos dializadores, ¿podrías contarnos algo más de eso, esa práctica que por desgracia sigue siendo común en algunos países de Latinoamérica, de más de los que nos gustaría, pero tuvo un racional en su momento, ahora es mucho más discutible? Vamos a hablar un poquito de eso antes de avanzar con el aumento de la permeabilidad. Sí, Ana, como tú dices, el reuso ha sido una práctica y sigue siendo una práctica frecuente. En los años 80, 90, cuando empezó la diálisis en el mundo, se reutilizaban casi todos los dializadores. Y en la mayor parte de los países de Latinoamérica, incluyendo mi país, sigue siendo la regla la reutilización o reuso de los dializadores. Y quizás lo que para mí también es preocupante es que este reuso puede ser manual o automático, y yo creo que eso conlleva diferencias, dado que el manual está sujeto a mayores probabilidades de errores humanos en este procedimiento que vamos a describir y que es complejo. Inicialmente el reuso era, obviamente, por razones económicas, pero también había una idea de que con ello se iba a disminuir esas reacciones al primer uso que eran tan frecuentes con las fibras que se utilizaban inicialmente o fibras de cuprofano. Pero ya sea manual o automático, el reuso implica una serie de etapas que seguramente conocen todos, pero vamos a remarcarlas para ver la importancia de cada una de ellas. Por supuesto que cuando sale del paciente, el filtro utilizado debe ser lavado con agua para eliminar toda la sangre. Luego se debe de asegurar que las fibras que quedaron permeables o intactas sean las suficientes para asegurar en la siguiente diálisis una adecuada depuración. Y esto se hace
desde los inicios del reuso, midiendo el volumen residual capilar que debía ser mayor al 80% del volumen inicial, asumiendo que era adecuado una pérdida de hasta un 20% del volumen de intercambio. Una vez asegurado esto, el filtro es llenado con un germicida, que puede ser ácido peracético o una combinación, como es el Renalin con peróxido de hidrógeno, ácido peracético y ácido acético. Ese filtro llenado con el germicida es etiquetado con el nombre del paciente y almacenado. Estos múltiples pasos están señalados en este diagrama de flujo, donde vemos que repite lo mismo, ¿no?, que hemos señalado, dando lugar a múltiples pasos en los cuales se debe de estar sumamente atento y deben existir protocolos escritos y explícitos de cada uno de ellos, dado que pueden producirse errores en cualquiera de los pasos. Estos dializadores entonces se lavan, se llenan de desinfectante, se guardan, y acá hay que tener presente de que deben de ser guardados de forma individual, nominalizados, y tener una sala específica para ellos, y van a ser utilizados en una nueva diálisis y retomar este circuito de filtros usados. ¿Y por qué se hace esto? ¿Por qué se ha hecho esto y por qué se sigue haciendo? Vemos en verde qué es lo que está a favor del reuso y en rojo lo que está en contra, lo cual parecería a simple vista verse como es más lo que está en contra que a favor. Acá se señalan el uso único, el reuso, y las ventajas para el uso único con S o para el reuso con R. La ventaja para el reuso sigue siendo económica, los costos del dializador, pero hay que tener presente que también hay costos del reuso, costos de la persona, el pago a la persona que lo tiene que realizar, el agua adicional que se requiere, el esterilizante, otros dispositivos necesarios, un cuarto donde dializarlo, todas esas cosas tienen su costo. Y las mayores contras del reuso tienen que ver con factores médicos. Fundamentalmente, el riesgo de infecciones o por contaminación del líquido que es infundido directamente el agua en el ámbito sanguíneo en el momento del lavado del filtro previo al uso del esterilizante y luego del mismo. Por otro lado, la exposición a los esterilizantes puede de por sí generar complicaciones. Pueden haber errores o accidentes y se requiere también entrenamiento del personal, programas de asegurar la calidad, registros del reuso y múltiples otros aspectos que estarían más a favor del simple uso. Andrew Davenport resume de forma muy clara cuáles son las ventajas y desventajas del reuso. Las ventajas del reuso, como referimos, son los menores costos. Y quizás también el generar menor cantidad de desechos no reciclables que pueden ser contraproducentes para el medio ambiente. Definíamos las reacciones al primer uso, pero sabiendo que estas ya son altamente improbables con los filtros más biocompatibles que se usan actualmente. Y como se puede ver claramente,
la lista de desventajas es mucho más larga, mayor sobrecarga para el personal entrenado específicamente. Si es personal de enfermería, que es lo que debiera de ser, lo asumen como una tarea que no es propia de ellos al no ser una actividad asistencial. La utilización parcial de la eficiencia de la fibra, que permite hasta un descenso de un 20% de la capacidad de uso, implicaría que se está asumiendo que la dosis de diálisis que se va a obtener va a ser menor o que se tiene que prescribir una dosis más alta. El riesgo de transmisión de enfermedades víricas como la hepatitis C no es desconocido para nosotros y ha sido reportado brotes de hepatitis C en centros de diálisis a lo largo del mundo por el reuso de dializadores. Debemos de reconocer que esto ha sido la excepción, que es una rareza, pero es un riesgo. Sí es conocido el incremento del riesgo de reacciones pirógenas por introducción directa del agua en el compartimiento sanguíneo, como referíamos, o por un sellado, sobre todo cuando es por método manual, incompleto con el esterilizante, que pueden quedar burbujas de aire sin esterilizante. El riesgo de accidentes laborales en el manejo del reuso con el uso del esterilizante es otra situación preocupante para el personal. Y por último, y no menor, el riesgo de infusión del esterilizante, residuos del esterilizante por un lavado incompleto de la fibra, conocido como reacción a la conexión, y, por ejemplo, era conocido que la tubería que va a dar a donde se pone la jeringa de heparina era un lugar donde el lavado podía ser incompleto y ser fuente de una infusión de esterilizante. Entonces, Laura, a día de hoy, la ventaja económica, que también hay que evaluar, porque el reuso no es un dializador versus 13 dializadores, es todo el costo de reusar, y eso se está haciendo en algunos países, ese estudio, esa calculadora, para demostrar que no es tanto la diferencia con la cantidad de ventajas médicas, que estamos en el mundo de la salud. Es verdad que hay que mantener la costo-eficiencia, pero no hay que perder el norte. Eso hizo que ustedes hace unos años en su centro cambiasen y decidiesen pasar de reuso a uso único con unos impactos positivos. ¿Cierto? Ya llevan años reusando. Sí, eso es así. Nosotros ya hace casi 7 años suspendimos el reuso por múltiples razones. Por un lado, por toda la evidencia que hemos comentado, pero también porque el gasto en personal y la necesidad de personal específico y formado puede ser un problema. Como tú refieres, los costos pueden equilibrarse parcialmente y sobre todo si uno, como era nuestra ambición en ese momento ya, quiere dirigirse al camino no solo de la mayor eficiencia y de una mejor calidad de diálisis, sino al camino de obtenerlo mediante hemodiafiltración, este era un paso necesario. Y así, rápidamente, más allá de los aspectos económicos, los aspectos, como tú refieres, que son nuestro motivo de existir, que son los resultados en salud de los pacientes, rápidamente mostraron, comparando cómo era la situación previo a la suspensión del reuso, o sea, todavía con reuso, con la situación 6 meses después. Y vimos que hubo unas evidencias significativas de mejor depuración de varios solutos. Con descenso, en azul oscuro se ve la situación cuando existía reuso, en celeste sin reuso. Y con menor, comparando los promedios de los últimos 3 meses
entre con reuso y sin reuso, habían un descenso significativo tanto del fósforo como del potasio como de la urea. Y no solo una mayor depuración, sino evidencias de que se estaba dando una mejor calidad de tratamiento con una mejor tratamiento de la anemia, con niveles de hemoglobina más altos y con menores niveles de glóbulos rojos hipocrómicos que muestran, como saben, los glóbulos rojos hipocrómicos señalan déficit de hierro, que puede ser absoluto o funcional, y de cualquier forma habla de una mejor utilización del hierro administrado. Dieron este primer paso, no rehusar, y dieron un paso también en la evolución de las membranas vamos a retomar ese aumento de la permeabilidad de los dializadores, ese paso de bajo flujo a alto flujo y por qué ese cambio y esa ventaja clínica. Cuéntanos. Bueno, como tú decías, todo cambio tiene que estar fundamentado por una mejora en la calidad para asumir un aumento de los costos. Entonces, el uso de las membranas de alto flujo ha debido de ser validado mediante estudios para demostrar que realmente se obtenían mejores resultados con ello. Recordemos nuevamente la definición de Ward de membranas de alto flujo. Eran de permeabilidad al agua alta, de 20 a 40, de un coeficiente de tamizado de beta 2, entre 0,7 y 8, con una baja pérdida de albúmina. ¿Y qué evidencias se generaron para avalar su uso? Empecemos por la evidencia de mejor calidad que desafortunadamente en el mundo nefrológico no es tan frecuente como en el resto, en los ensayos clínicos, y menos en el mundo de la diálisis. Pero algunos tenemos. Y hace más de 20 años se hizo el estudio EMO, un estudio multicéntrico con casi 2.000 pacientes, y dado esta rareza de realizarse ensayos clínicos, aprovecharon e hicieron 2 en 1, con un diseño 2x2. O sea, simultáneamente se evaluó pacientes asignados al azar a una dosis estándar o a una dosis alta de diálisis y utilizando un dializador de alto flujo o bajo flujo, obteniéndose así lo que serían 4 grupos de pacientes, con un seguimiento de casi 3 años. Y desafortunadamente, de forma desalentadora, no se encontró que la mortalidad fuera diferente ni en el grupo que comparaba dosis estándar con dosis altas, ni en el grupo que comparaba flujo alto y flujo bajo. Afortunadamente, unos años después se hizo lo que se llama un análisis post-hoc, o sea, un análisis de los datos más minucioso luego de realizado el estudio, pero no como era planificado inicialmente. Y en este análisis se encontró un beneficio significativo en la sobrevida de los pacientes de alto flujo en un grupo específico, en aquellos con largo tiempo de diálisis. Y se encontró una reducción de 32% en el riesgo de muerte en aquellos que tenían más de 3.7 años en diálisis. Y una reducción de la muerte cardíaca, la otra era la muerte global, de un 37%. O sea que acá ya encontramos un resultado más alentador. Unos pocos años después, publicado en el 2009, el grupo de estudio de permeabilidad de la membrana analizó un grupo menor de pacientes, 738, subdivididos inicialmente ya en pacientes con albúmina menor de 4 y con albúmina mayor de 4.
y recién ahí se randomizaron o se les seleccionaron al azar para fibras de alto flujo o bajo flujo. Y se evaluó los resultados. ¿Y qué es lo que se vio? Que no se encontró ningún efecto beneficioso en la sobrevida de los pacientes en la población general, entre todos los pacientes o los pacientes con albúmina alta, pero sí se encontró una mejor sobrevida, una mayor sobrevida en los pacientes con albúmina menor a 4 utilizando membranas de alto flujo. O sea que habrían ya dos nichos de población de pacientes o de alto tiempo o más inflamados o más enfermos que se beneficiarían del uso de membranas de alto flujo. Como saben, la iniciativa Cochrane se encarga de realizar revisiones sistemáticas de múltiples temas y evaluó en una revisión sistemática los resultados de las fibras de alto flujo versus las fibras de bajo flujo. Se incluyeron ensayos controlados aleatorizados, que como sabemos es la mejor evidencia de los resultados en salud, comparando alto flujo y bajo flujo, y se incluyeron 33 estudios con casi 4.000 pacientes, pero como se imaginarán, la mayor parte de los pacientes fueron aportados por estos dos estudios a los cuales hicimos referencia, el estudio EMO del 2002 y el MPO del 2009. Los demás estudios aportan pacientes en forma casi anecdótica, pero todos suman. El hecho es que en la revisión sistemática, y saben que la raya vertical es la igualdad de resultados entre las dos opciones de tratamiento, o sea, la no evidencia de mejora ni peoría con ninguna de las dos modalidades de tratamiento, no se redujo la mortalidad por cualquier causa entre las dos tipos de fibras. Pero evaluando las causas específicas, ahí se encontraron algunas diferencias. Dado que no se redujo la mortalidad relacionada a infecciones, pero sí se redujo la mortalidad cardiovascular en un 17%, juntando todos los estudios. O sea que van sumándose evidencias alentadoras en relación a los mejores resultados con las fibras de alto flujo. Esta revisión sistemática también evidenció que estas membranas de alto flujo logran reducir los niveles de beta-2 microglobulina prediálisis en una media de menos 12 miligramos. No se logró estimar en forma fiable los efectos en otros aspectos como hospitalización, síndrome túnel carpiano, la artropatía relacionada a amiloide que habíamos referido. Y en parte también se evidenció que el riesgo de sesgo fue alto en la mayor parte de los estudios o incierto, o sea, la posibilidad de que hubieran errores siempre dirigidos hacia el mismo sitio. Muchos habrán oído nombrar del estudio Cosmos, que es un estudio observacional. Acá cambiamos, simplemente se mira lo que pasa con el tratamiento de los pacientes sin nosotros poner una intervención específica. Se ven las intervenciones tal cual ocurren, indicadas de forma médica, y por lo tanto con una contra, sin estar asignados los pacientes al azar, sino por distintas condiciones que evaluaron sus médicos tratantes. La ventaja es que podemos tener muchos pacientes. El estudio Cosmos es conocido fundamentalmente, por lo menos por nosotros, por sus resultados en el metabolismo fosfocálcico, pero acá se toma una cohorte especial para el análisis, pero de más de 5.000 pacientes, donde se va a analizar la situación de los pacientes a largo plazo, comenzando basalmente con membranas de bajo flujo o
con membranas de alto flujo seguidos a lo largo del tiempo. Y realizando múltiples análisis estadísticos, incluyendo los resultados iniciales, o sumando la comorbilidad, o haciendo un macheo para tratar de emparejar lo más posible según distintas variables, edad, sexo, diabetes, en todos ellos se ve que la mortalidad de toda causa y cardiovascular mejora, se reduce con el uso de las fibras de alto flujo. Y acá volvemos de vuelta a la rayita vertical que termina en la igualdad y vemos que están corridos hacia la izquierda, tanto para la mortalidad de todas las causas como para la mortalidad de causa cardiovascular en casi todos los grupos poblacionales. Y resalto especialmente que esto es muy marcado en los que están mucho tiempo en diálisis o que tienen una albúmina baja, lo cual es coincidente con los resultados de los ensayos clínicos, lo cual da mucha tranquilidad. Pero también se observa globalmente en todos los pacientes, sean hombres o mujeres, con o sin diabetes, con o sin historia cardiovascular. O sea, existe evidencia coincidente tanto de ensayos clínicos como de estudios observacionales en los beneficios en sobrevida, y en especial en sobrevida cardiovascular, en pacientes con largo tiempo en diálisis o con hipoalbuminemia de forma más marcada, pero también en toda la población en los estudios observacionales. Entonces, toda esta evidencia hizo un movimiento de transición muy sencillo, porque es cambiar el dializador de una membrana de bajo flujo a alto flujo, que ha llevado a que, si ahora miramos las cifras en el mundo, el 80% utiliza dializadores de alto flujo. Entonces, para hacer este cambio, en algunos países que todavía siguen manteniendo los dializadores de bajo flujo, ¿qué sería necesario para que cambien, además de, evidentemente, cambiar el dializador? ¿Qué requisitos tenemos para hacer hemodiálisis de alto flujo? Bueno, veamos cuáles son los requisitos. Los requerimientos son fundamentalmente, digamos, tecnológicos. Necesitamos, por un lado, algo que yo he mencionado, que para muchos es moneda corriente, para los más jóvenes, pero para los que tenemos algunos años, se necesitan equipos de ultrafiltración controlada, porque estos filtros tienen un coeficiente de ultrafiltración para el líquido alto. Entonces, se necesita una ultrafiltración controlada y específicamente con un medio de control volumétrico. No tengo claro si existen aún equipos funcionantes en algunos países que no tengan ultrafiltración controlada, pero esta es una primer limitante. Y lo otro, igualmente importante, es la calidad del agua que estamos utilizando, porque estos filtros tienen mayor permeabilidad y eventualmente podrían permitir el pasaje de endotoxinas o microorganismos enteros desde el líquido de diálisis a la sangre. La normativa que se encarga de la calidad de agua, y no vamos a profundizar en ello porque sabemos que va a ser motivo de alguna otra presentación, es las normas ISO 23500, que fueron, que se refieren específicamente al agua para hemodiálisis y otras terapias, que fueron publicadas una actualización en 2004 y que sabemos que están siendo revisadas, como son revisadas continuamente, con una revisión de 2025. ¿Y por qué se generan estas normas ISO 23500 para la preparación del líquido de diálisis? Resalta la necesidad de una calidad de agua adecuada como uno de los aspectos más importantes para la administración segura y eficaz de una hemodiálisis, hemodiafiltración o hemofiltración.
reconociendo que se exponen a los pacientes a más de 500 litros de agua por semana a través de una membrana semipermeable, cuando una persona normal toma habitualmente 12 litros de agua por semana, o sea, 40 veces mayor la exposición, con la posibilidad de ingreso de sustancias nocivas. Y cuando hablamos de calidad de agua, sabemos que el agua de diálisis, el agua es elemento mayoritario y por lo tanto un componente crítico, dado que es el único insumo para diálisis que se produce en el mismo momento del tratamiento y en la propia clínica. Y cuando hablamos de agua de diálisis ultrapura o de mayor calidad o líquido de diálisis ultrapuro, ¿de qué estamos hablando? La mayoría de las normas o guías existentes sobre la calidad recomiendan que el líquido de diálisis sea ultrapuro. El líquido de diálisis es aquello que está, una vez pasada la máquina, una vez unida el agua con el dializado, pasado el segundo filtro y que está por llegar a la membrana de diálisis. Y es allí que se requiere una calidad de endotoxinas menor de 0,03 o de bacterias menor de 0,01. Para mantener estos niveles es fundamental la presencia de esos filtros de endotoxinas a los cuales hemos hecho referencia. O sea, las normas se refieren en general a la calidad del líquido de diálisis, no explícitamente al agua. Y ya hemos dicho que eso se llega luego de haber pasado por el filtro para la membrana. Todos estos pasos son fundamentales y fueron fundamentales para nosotros en nuestro camino a donde queríamos llegar y que va a ser el motivo de gran parte de este curso. O sea, cómo llegar a ofrecer una hemodiafiltración que permita mejorar realmente los resultados en salud en los pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, haber compartido este rato con nosotros. Por hacernos este repaso maravilloso desde los inicios, desde el bajo flujo, desde el desarrollo de las primeras membranas, que son increíbles, ese riñón artificial, y todo el paso del bajo flujo al alto flujo, del reusar a no reusar, y sobre todo porque parte lo has vivido, no todo, no es tan mayor, está estupenda, entonces tiene mucha experiencia, años bien aprovechados, Laura, se llaman, años bien aprovechados. Muchísimas gracias por este repaso, que es el paso y el camino que esperamos que muchos países que todavía están en distintas etapas, unas bajo flujo, otros reuso y bajo flujo, puedan ir dando hasta llegar al camino el objetivo de este curso, que es la hemodiafiltración de alto volumen. Muchísimas gracias, Laura, y ahora lo que vamos a hacer es dar paso a la audiencia, a que nos puedan preguntar, a que disparen sobre cualquier aspecto que podamos responder de la evidencia, de la experiencia, y aprovechemos a la doctora Laura Solá y a todo su conocimiento. Muchísimas gracias de nuevo, Laura, y abrimos micro para que lleguen las preguntas. Bueno, Laura, más que abrir micro, hemos abierto los chats, ya estamos recibiendo, y voy a aprovechar porque están llegando. Muchísimas gracias por todas las preguntas que nos están llegando. Vamos a empezar con algunas que son útiles y que refuerzan algunos de los conceptos. Nos preguntan si, hablando de hemodiálisis de alto flujo, ¿existe algún subgrupo de pacientes que se beneficie especialmente del cambio a un dializador de alto flujo? Sí, hoy hemos ya referido que hay algunos grupos de pacientes, seguramente porque lo que mejora es la depuración de las moléculas medias y sus resultados no son más a largo plazo, es que los beneficios se ven sobre todo en aquellos pacientes que están en diálisis por largo tiempo. Ese ha sido el más uniformemente encontrado en todas las evidencias, pero
según a qué evidencia nos refiramos, como dijimos hoy, si son a la mejor calidad de evidencia, los ensayos clínicos prácticamente serían ellos y los pacientes más enfermos, más inflamados, hipoalbuminémicos. Inflamación que puede estar dada también por esa uremia de las moléculas medias. Pero según los estudios observacionales, todas las poblaciones se pueden beneficiar de toda la población en diálisis de la diálisis de alto flujo. Sí, este es el racional que ha llegado a un porcentaje muy alto del mundo a dar el salto a alto flujo, además porque es fácil hacerlo, como hablabas de los requerimientos, es cambiar el dializador con unos requisitos que han hecho varias preguntas de qué barreras encontraron para la transición del bajo a alto flujo. Están preguntando mucho respecto a los requisitos, que lo has comentado, pero vamos por reforzarlo porque están llegando muchas preguntas de las barreras o de los requisitos para el cambio. De alguna forma son todos requisitos para mejorar la calidad del tratamiento, porque más allá, la meta última que tenemos todos es de poder ofrecer hemodiafiltración, porque como van a ver en las próximas instancias, es lo que debe de hacerse la mejor, el estándar que debe utilizarse de tratamiento en el siglo XXI. Pero todas las cosas que van hacia una mejor calidad son distintos pasos en ese transitar a dar una mejor calidad de diálisis. Ya dijimos, una cosa es dializar con fibra de cuprofán, sin equipos de ultrafiltración controlada y con una calidad de agua más o menos. Seguramente eso da peor calidad de diálisis y con reuso, perdón. El combo perfecto para tener los peores resultados en los pacientes. Nosotros, en eso de la suspensión del reuso, solo con eso, no cambiamos el filtro con la suspensión del reuso. Fue solo uno de los pasos. Y cada uno de los pasos da mejoras. Y lo que se va requiriendo son pasos sucesivos que vamos transitando en la mejora. Equipos de ultrafiltración controlada, los filtros mejores, permiten ya algo de depuración convectiva y para eso se necesita mejor calidad de agua. Hay algunos estudios que refieren, si nosotros cambiamos a filtros de mayor flujo y no damos mejor calidad de agua, no damos ningún beneficio. Es fundamental este punto del agua y del líquido de diálisis y de los requisitos. Perfecto, que nos quede claro. Y ahora de esa parte de la tormenta perfecta, que para mí es el combo de la tormenta perfecta del reuso, también nos están preguntando cómo lo hicieron y ustedes hicieron el cambio, cómo manejaron ese cambio en los costos, que es el tema crítico, yo creo, para el no cambiar, porque creo que médicamente todos estamos de acuerdo en que no deberíamos, pero ¿cómo manejaron ese cambio? No fue sencillo convencer a las autoridades de mi institución, pero cuando uno empieza a sumar ventajas, más allá de los resultados en salud, que son, yo creo que es pasar a tener la tranquilidad absoluta para todo el que ha vivido reacciones pirógenas en un centro de diálisis, pensar en que no las va a tener es la felicidad y la tranquilidad absoluta. Uh-huh. Pero dejando de lado eso que a los administradores de salud no les interesa tanto, como tú mencionaste, no es pasar de tener 13 usos a un uso y esos son todos los costos que hay. Hay múltiples costos y uno que no es despreciable y que cada vez es más importante es el recurso humano. Cada vez es más escaso el recurso humano en salud, el recurso humano bien formado. O sea que el tener que contar, por reglamentación en mi país, tiene que ser un auxiliar de enfermería, igual que para la diálisis, para el lavado de la fibra. Con recurso humano especializado para esta tarea ya es un costo bastante considerable.
hay una cantidad de insumos que son necesarios más allá de la planta, que yo fui señalando hoy. Se necesita peracético, se necesita más agua, más gasto en agua. O sea, lo saludable para el ambiente no va solo en relación a los filtros que tirás, sino al agua que gastás también. Más electricidad. Hay una cantidad de gastos que hacen que finalmente la ecuación termina siendo muy... En nuestro caso fue menos del 5% la diferencia, la verdad. Y yo alentaría, especialmente porque oí algo de que en algunos lugares solo no reusan para los pacientes que tienen hemodiafiltración y el resto sí. La ventaja de todas estas cosas a las que yo hago referencia, que son costos asociados al reuso, se pierde si reusamos, aunque sea en un paciente, porque tenés que tener personal para reusar, equipos, lugar, materiales, etcétera, etcétera. O sea que yo recomendaría la suspensión absoluta para que los beneficios de disminuir costos sean mejores. Pero ese era uno de los objetivos, visibilizar que no era 1 frente a 13, sino que hay unos costos y hay un impacto también, hay unos riesgos para el personal que está manejando el reuso, que es un problema que están teniendo algunos países. El personal, ¿no? Los médicos, por supuesto, estamos más tranquilos, saber que no hay ahí eso nos pone tranquilos, pero para el personal de enfermería, la responsabilidad de ese manejo que saben que es muy importante, muy difícil, y no solo para el personal que está en la sala de lavado, sino, como mencionamos, el riesgo de transmisión al paciente, de que queden restos del desinfectante que vayan a dar al paciente y que generen algún tipo de reacción. Eso es una tranquilidad absoluta, además de el tiempo menor que requiere. Y perdón, que cuando mencioné los costos, omití una cosa. Se requiere después mayor lavado con suero, no solo el gasto de agua, sino el gasto de suero para el lavado, para eliminación del desinfectante. O sea, hay múltiples lugares donde se ahorra y se ahorra en tiempo, que no es un elemento menor, para la conexión y la desconexión del paciente y para el trabajo más tranquilo y seguro para enfermería. Espero que haya estos argumentos les sirvan para poder visibilizar a los países que todavía tienen, porque hay países de la región que tienen reuso, para poder incluso traducirlo a los administradores, que es el punto fuerte, pero creo que ha quedado suficientemente claro que hay que visibilizar todos los costos y los riesgos y el impacto que tiene el reuso y lo bien que dormimos cuando no tenemos que reusar en las clínicas. Bueno, muchísimas gracias a todas las preguntas porque hay muchas y algunas las responderemos incluso en otros eventos, pero creo que hay algo que podemos utilizar de pregunta para cierre, que nos dicen si creemos que es factible el uso universal de hemodiálisis de alto flujo en contextos en los que hay menos recursos económicos. Discúlpenme, pero yo soy optimista por naturaleza. Primer punto. Yo creo que es factible, pero para eso depende, por supuesto, de una parte en la cual los médicos quizá no tenemos tanta influencia, que es en las negociaciones que se puedan hacer en relación a los precios de las fibras también. De las fibras, de los equipos, de los materiales, o sea, todo depende de cuánto cuesten las cosas. Por supuesto, cuanto más favorable sea la negociación a la que se acceda, más factible va a ser que se pueda realizar. Y yo pienso que eso es factible. La diferencia de precios entre los distintos filtros actualmente en el mundo, si uno googlea nomás y busca los precios de los filtros, no tienen grandes diferencias entre unos y otros. Ya dijimos, no hay grandes diferencias entre los filtros, no hay grandes diferencias entre reusar o no reusar.
van quedando, todo es cuestión de ir dando pequeños pasos. Yo creo que a pequeños pasos es posible en todas partes. Pues yo creo que nos vamos a quedar con ese mensaje optimista, porque yo también creo que es posible. De hecho, muchas veces yo les explico a los distintos grupos que, como en el mundo lo habitual es hacer alto flujo, la industria al final nos llevará a que desaparezcan los dializadores de bajo flujo y el impacto económico de estos dializadores. Ya hay lugares donde cuesta incluso lo mismo, pero pasito a pasito se hace una evolución entre diálisis de bajo flujo, reuso, no reusar, impacto en alto flujo y impacto en los pacientes. Entonces, muchísimas gracias, Laura, por todo este repaso en los pequeños pasitos que hay que ir dando con gran impacto para los pacientes. Y lo que me queda, además de agradecer a todos ustedes por estar aquí con nosotros, de agradecer a la doctora Laura Solá por esta maravillosa presentación, quiero invitarles a la próxima edición. Déjenme que les voy a mostrar, creo que ya la están viendo, díganme si hay. En la próxima edición ya vamos a empezar en el mundo de la hemodiafiltración de alto volumen, este racional y este pasito a pasito desde el bajo flujo, reuso, dejar de reusar, alto flujo, es el camino de las mejoras progresivas, de ese subir la escalera en la calidad para llegar a ese escalón, el último escalón, ese objetivo que es la hemodiafiltración de alto volumen. Entonces, gracias a todos por estar aquí, gracias Laura, y están absolutamente invitados a esta próxima sesión que vamos a tener el 14 de agosto con el doctor Pedreros, que nos va a acompañar desde Chile, hablando de qué es la hemodiafiltración, sentar las bases y esos beneficios clínicos más allá de la mortalidad. Ya hablaremos de la mortalidad, porque se lo contaremos, porque es obligado hablar del impacto en mortalidad y todo el aval científico, pero queremos empezar por algo distinto, que son otros beneficios más allá de la mortalidad. Es que muchísimas gracias a todos por invertir este tiempo en educarse para mejorar el manejo de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todo el equipo detrás, muchísimas gracias a la doctora Laura Solá y nos vemos el 14 de agosto. No nos falten, tienen ahí el QR para que se registren. Las preguntas que queden sin responder las podremos responder y algunas se van a responder en siguientes sesiones. Muchísimas gracias, cuídense todos, muy buenas noches. Hasta el 14. Hasta el 14.